para esas cuestiones está bueno trabajar con temas. Ahí empezó a grabar. Está bueno trabajar con tópicos, poner diferentes temas que se pueden llegar a tratar y compartirle al entrevistado. Y ahí se comienza más una dinámica de charla en base a esos temas. Ustedes igualmente pueden tener preguntas preparadas en relación a esos tópicos y si es necesario profundizar en algunas ideas, pueden realizar esas preguntas, pero siempre utilizar las preguntas y por qué considera, nos podría brindar un ejemplo, por favor. Cuestión que el entrevistado sea el que más hable, pero obviamente sin que se vaya del tema. Esa más quería agregar. Hola, profe, no sé si me escuchan bien. Se Buenas te tardes. escucha perfecto. Sí, sí. Sí, quería comentarle que nosotros con nuestro grupo nos contactamos con la docente Graciela Fernández, que dicta la Cátedra de Tecnología Educativa en Ciencias de la Salud. Bueno, nosotros nos contactamos el día lunes, tuvimos ya una respuesta el día lunes y el día martes realizamos un pequeño encuentro. En realidad creíamos que iba a ser corto, sintético, pocos minutos, digamos, para ir organizando el trabajo. Y resultó tan dinámico que terminamos hablando como unos 40 minutos sin darnos cuenta y fue tipo ya hacerle la entrevista. Nos brindó mucha información y nosotros, si bien al principio teníamos algunas preguntas guías, se fue dando la conversación que nos terminó dando todas, digamos, las pautas para seguir trabajando. Hay una cuestión de que ellos no trabajan con clases sincrónicas. Si bien tuvieron dos al principio, digamos, una al inicio del cursado, otra antes del primer parcial y ahora van a tener otra para cerrar la cátedra. Pero nos invitó, digamos, a que nosotros veamos cómo trabajan ellos en el aula, que tienen actividades, digamos, cada 15 días. Y eso, o sea, nuestro trabajo en realidad resultó muy constructivo. Pensábamos que iban a ser unos pocos minutos, pero igual quedamos en contacto para volver a tener otro encuentro y ella nos va a brindar más información. Yo le quería consultar, o sea, si en el próximo encuentro nosotros podríamos grabar la entrevista o... Sí, sí, la profesora es como tal cual lo trabajamos al inicio del entrenamiento. Si el entrevistado acepta la grabación, no hay ningún problema. Y como le habíamos dicho, lo ideal sería que la puedan grabar, porque si no les va a Ujú. costar mucho recuperar de forma manuscrita todo lo que la persona esté diciendo. Por lo Bueno, tanto, ustedes tienen que pedir autorización y una vez que Ujú. se autoriza, pueden grabarla, no hay ningún problema. sí, sí, eso nos Para pasó, aquellos, digamos, ayer, digamos, porque creíamos que iban a ser unos pocos minutos, digamos, para acordar el trabajo, la dinámica, y resultó ser una charla muy enriquecedora, creo que para las dos partes, y terminó durando 40 minutos, y dijimos, pucha, no grabamos, se nos pasó, pero bueno, la profe dijo que no tiene ningún problema en volver a ponerse en contacto con nosotros, y nos iba a agregar al aula virtual para que nosotros podamos hacer el recorrido de cómo vienen trabajando. Bien, en ese caso, Verónica, la sugerencia, si les pasa a otro grupo lo mismo, es Ajá. cuando se dan cuenta, apenas termina esa conversación, traten de recuperar, de rememorar todo lo que se pudo decir. No van a ser palabras textuales, pero traten de recuperar la mayor cantidad de ideas que pudieron intercambiar en ese contexto. Porque con más razón, si después ustedes van a tener un segundo encuentro, hay algunas cuestiones que ustedes a partir de esa recuperación pueden volver a hacer una repregunta. O sea, Sí, algunas cuestiones que ustedes dicen, ah, mira, hubiésemos profundizado o esto sería interesante conocer, perfecto, sobre eso se repregunta. Y para eso es importante poder recuperar, aunque no haya grabado, aunque no me haya dado Sí, cuenta de grabar, recuperar todo eso. sí, ¿Sí? no sé si se me escucha a mí. Sí, Lucía, dale. Sí, lo que hicimos fue cada uno de los integrantes del grupo ir tomando nota. La verdad que quedamos súper satisfechos con este encuentro que, como dijo Vero, terminó siendo una entrevista muy enriquecedora
eh, porque nos abrió otro pantallazo de lo que teníamos de la imagen de una clase, eso sobre todo nos quedó, y nos dejó la enseñanza de que no solamente una clase tiene que ver con lo físico, sino que ella nos decía lo importante que una clase tiene que ser con la presencia cognitiva en realidad, porque nos llamó la atención, nosotros les dijimos si cuándo podíamos presenciar su clase sincrónica, y ella, bueno, nos dijo que por el momento ahora en esta semana no estaban en ninguna clase sincrónica, recién en, en junio nos había dicho, entonces nos dio esta posibilidad de que nos iba a matricular en el aula, ver todo este recorrido, nos fue comentando también de cómo organiza su aula, cómo está organizado cada guía, cómo lo van planificando, que fue más o menos lo que decía en la guía que subió a la cátedra también. Así que nos fuimos guiando. Ya anteriormente habíamos como preparado un esquema de cómo queríamos que sea este encuentro para no salirnos del tema y la verdad que fue, terminamos súper satisfechos de este primer encuentro con la profe. Qué bueno que sea una experiencia agradable. Bien, ¿otro grupo? Hola, profe, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Qué tal? ¿Sí? Lourdes, Bueno, dale. sí, bueno, nosotros con mi equipo también preferimos hablarle a la profesora el día lunes y la profesora Etel Medina de la carrera de medicina nos contestó y mañana tendríamos la observación de 9 a 10. En relación a la entrevista todavía lo seguimos conversando porque si bien nos dio la autorización, nos preguntó si podríamos explicarle más de qué trataría. Bien, está. Si necesitan ahí colaboración, me avisan. Creo que yo estoy con el grupo de ustedes, Lourdes. Me parece que yo estoy con el grupo de ustedes ahí. Sí. Bien, cualquier cosa estén comunicándose. ¿Alguien más? Sí, profe, acá estoy con mi grupo. Ariana. A nosotras, somos chicas, nos asignaron la profesora Silvia Bechara y otra profe, que ahora no me acuerdo el nombre, y yo me contacté con ella el lunes porque también me pareció como indiscreto hablarles en un día de fin de semana. Entonces preferimos mandarle el correo el lunes a la mañana y nos contestó ese mismo día y nos mandó el link de una tutoría que ellos tuvieron, que fue una tutoría muy corta, había aproximadamente 4 alumnos nomás porque justamente dijo la profe que habían algunos que estaban rindiendo y tenían otros trabajos, entonces no se podían conectar todos, pero eran aproximadamente 20 chicos los que asistían a esa tutoría. Y bueno, nada, estuvimos hablando con la profe al final de la tutoría, prendimos nuestras cámaras eh, y ahí yo le estuve haciendo algunas preguntas. Ella se ve que quería que le hagamos preguntas y yo tenía algunas preparadas, pero y de igual modo, de igual forma nos dijo que a mí me iba a matricular porque yo era la que me contacté con ella, me iba a matricular en el aula y que más adelante me iba a enviar un correo para tener una entrevista con la otra profe, que iban a acordar el día y nos preguntó qué días nosotras estábamos disponibles para hacer esa entrevista. Gracias, Ariana. Acá quiero hacer un paréntesis. Cuando nosotros nos manejamos con correos electrónicos, no con números de WhatsApp o celular, los correos electrónicos uno puede enviar en cualquier momento. La otra persona, la que recibe el correo, va a responder cuando pueda y cuando tenga tiempo. ¿Sí? Les digo para el futuro, ¿no? en otra situación. Es como cuando estamos en el aula virtual y ustedes mandan un correo de cualquier consulta en cualquier momento y uno a veces lo puede responder o puede dejarlo para más adelante. A mí a veces me pasa que si yo justo estoy en la computadora, no importa el día que sea, lo respondo. Y hay veces que incluso días hábiles, pero estoy justo con otras actividades y entonces lo voy dejando como en bandeja para responder posteriormente. Quiero decirles esto, que lo indiscreto o lo que no correspondería es a través de un WhatsApp
o de una llamada de teléfono. Pero el correo electrónico no significa de que no pueda enviar cualquier momento. Hay gente que a veces se siente más cómoda trabajando de noche, por ejemplo, y envía un correo electrónico, no sé, a la 1 de la mañana. Y bueno, el otro no tiene por qué responderle a la 1 de la mañana. Lo responderá en el momento en que corresponde, que se conecte, que quiera y que tenga posibilidad. El que yo envíe el correo no significa de que el otro me responda automáticamente. Son como pautas o normas que también estamos manejando en este contexto o en la virtualidad. Entonces, insisto en esto, porque veo que varios grupos lo mencionaron. No digo por ahora porque ya estamos, pero sí a futuro. Ustedes piensen, yo envío un correo, no importa el horario. No estoy golpeándole la puerta de la casa en un horario impertinente porque la persona va a abrir ese correo o no como esté organizada esa persona, ¿sí? Yo, por ejemplo, personalmente recibo todos los correos en el celular, pero a veces los abro y a veces no los abro. Depende de si estoy descansando, si estoy en otra actividad, en otra tarea o lo que fuese. Y los respondo, a veces los abro, los miro y los respondo cuando puedo. Entonces, insisto en esto, no se queden con la idea de que porque yo mando un correo o una consulta un fin de semana, es impertinente. La otra persona me la responderá cuando pueda, ¿sí? Le digo porque a veces uno puede perder alguna oportunidad justamente por esta cuestión. Y no duden en ese tema, ¿sí? El correo no es una impertinencia en ese sentido, ¿sí? ¿Está? Profe, Sí. y eso fue lo que nos pasó a nosotros, que nos perdimos de la observación por no mandar el fin de semana. Quizás la profesora no lo leía en ese momento, lo leía el lunes bien temprano, por ejemplo. Bien temprano les mandaba, ¿sí? Pero bueno, son aprendizajes que la experiencia nos da. Eso, lo importante es que ustedes, esta actividad que estamos trabajando, no solo nos permita tener información para hacer un análisis didáctico, sino también vivencias que van a nutrir nuestra profesión, porque en la profesión también nos va a pasar eso, ¿sí? Yo sí no digo lo mismo si yo tengo que manejarme con un número de teléfono, pero cuando es un correo electrónico, el otro responde cuando puede, ¿sí? Porque uno también lo envía cuando puede. ¿Mm? Bien. Claro, eso notamos también nosotros, como que no queríamos mandar el fin de semana, entonces mandamos lunes. Y bueno, fue el lunes que mandamos, nos respondió el día de hoy, miércoles, ya, o sea, se va atrasando porque como usted dice, responde uno cuando puede. Pero como que nos parecía un poco imprudente mandar fin de semana, entonces nada, pero bueno, eso lo vamos a tener en cuenta para las próximas oportunidades. Claro, lo que pasa es que uno pareciera que asocia correo con el celular. Y lo que sí es imprudente es el celular, eso sí. Pero el correo no, porque, bueno, la persona en el correo lo abre cuando puede, o sea, no es necesario que lo tenga que abrir automáticamente, ¿sí? Bien. O de última, disculpe, profe, Sí. poner, por ejemplo, en el recado, buenas tardes, ante todo, disculpe el día, de la fecha, pero nosotros tal cosa, para también darle una impresión de que es y no es tan importante también este correo que estamos hablando. Es importante la medida nuestra, pero para el receptor es como lo puede leer cuando pueda, digamos. Exactamente, exactamente. Y piensen, chicos, que estamos hablando de docentes universitarios, docentes, bueno, nosotros, en mi caso, la experiencia, o sea, hablar de mi propia experiencia, nosotros trabajamos 24/7. Entonces, puede que estemos en la compu un sábado, un domingo, y capaz que a la noche, como dice Moni, o el domingo a la mañana no estemos trabajando, pero como quiero adelantar trabajo, puedo trabajar a la tarde o lo que sea, a la noche. Entonces, no duden en eso. Y el hábito en ustedes también, de ingresar al aula diariamente,
sobre todo si uno deja un recado, como fue el encuentro pasado, de que el sábado íbamos a enviar un mensaje, entonces de confirmen, acusen recibido, este tipo de detalles, ¿sí? De hábitos, les ayuda a ustedes a que su experiencia sea más grata, ¿sí? De que no pierdan una observación el lunes, o que no les llegue un aviso de un trabajo, de una actividad. Por ejemplo, si sobre la hora le estamos mandando un mensaje de que la profesora, por ejemplo, hoy de Derecho, que está enferma y nos avisó, y nosotros les avisamos por medio de mensajería, entonces todas estas cuestiones hace al hábito que la virtualidad nos va requiriendo, ¿sí? Que es entrar en varias ocasiones al aula, mirar si tiene, o por ahí enlazar el correo electrónico al celular, todas estas cuestiones, ¿sí? Vayan generando ese hábito porque es una competencia que o sea, que tenemos que ir desarrollándola como docentes. Bien. Profe, Sí. no, lo que decía la profe. Lo que decía la profe Erika es que yo creo que por ahí muchos de mis compañeros tienen la misma impresión, porque por ahí en otras cátedras como que no nos manden nada fin de semana, y como que nosotros nos quedamos, bueno, listo, fin de semana no mandamos nada. Entonces, esperen nomás al lunes porque los fines de semana no se trabaja. Y entonces como que quedamos con esas impresiones. Bien, bueno, no, está bien, son acciones, a mí me pueden mandar algo, un archivo, un fin de semana, y si yo quiero lo abro y si no, no, o sea, el fin de semana lo que no tengo es obligación de responder, ¿sí? Porque justamente es el tiempo de descanso, pero en mi caso particular, generalmente es con suerte el domingo, con suerte el domingo el único día que yo no abro nada, pero con suerte, insisto, porque como dijo Eric, estamos 24/7, pero bueno, no importa, ya está, nos va quedando esto como también como competencias para ir trabajándolas. Bien, otro grupo, a ver que nos quiera contar cómo le fue, y también si pueden... Hola, profe. Hola, bueno, sí, después ayudamos la otra parte. Dale, Macarena. Le queríamos consultar con mi grupo, que es Micaela Pereira y Brisa de Asi es mi grupo. Nosotras nos tocó para hacer la entrevista y la observación de la clase el día viernes, nos dio fecha el profe, pero ¿qué pasa? El día viernes nos coincide con una charla que es importante también para la cátedra de antropología, y tampoco queremos estar dividiéndonos porque queremos estar en ambas, y tampoco da para que en la entrevista esté una sola nomás y eso, y no sabemos cómo hacer, si pedirle para otra fecha al profe o cómo. A ver, ¿con qué profesor? Primero y principal, los profesores que a ustedes están trabajando también tienen otras obligaciones y están haciendo esto con buena voluntad, digamos, de facilitarnos los espacios y los tiempos, ¿sí? Por ahí, ¿qué profe? Eso, estaba por preguntar por eso. El profe Besos de la carrera de turismo. Bueno, lo que puedes hacer es preguntarle a Roberto si el viernes que viene tienen clases. ¿Qué pasa? Quería preguntar, porque me confundí, disculpa la interrupción, Eri. ¿Es clase o es entrevista? Eso es lo que no me quedó claro. Lo que no pueden asistir del profe. Creo que es la observación de la clase. ¿No están seguros? Sí, profe, yo mandé el correo al profe y le pedí para asistir a la clase solamente. No le pedimos entrevista, no sabíamos que había que pedirle. Sí, la entrevista tienen que pautar con el profesor, está todo en la guía. Bueno, ahí sí, Eric, te dejo a vos. Bueno, un poco vamos a tener que recuperar la guía, mirar un poco la guía, recuperen la guía para poder orientarnos, para poder... Recuerden algo que Dayana le dice siempre. La guía es
el camino que tenemos que llevar, o sea, cómo vamos a transitar este trayecto. Recuperar la guía las veces que sean necesarias. La guía da todas las orientaciones constantemente de lo que tenemos que hacer. Lean la guía, ¿sí? Voy a ser reiterativa con esto, porque no puede ser que estemos transitando la primera semana de trabajo de campo y no sepamos si tenemos que hacer entrevistas o no, ¿sí? Vamos a hablar con el profesor. Ustedes tienen que hablar con el profesor Roberto Besos, preguntarle si, en este caso, si va a tener otro encuentro sincrónico, otra clase, si la pueden pasar, si pueden observar la clase el próximo viernes o no. Si él dice no, solamente tengo este viernes, como pasó con Belén Acuña, la veterinaria, que ellos dictan una clase por mes, entonces va a ser en junio, no pueden hacer otro encuentro porque ya termina nuestro tiempo de trabajo de campo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es charlar, enviarle un mail, ¿sí? Si él les dice, no, no puedo, es el único día que tenemos, como fue el caso de Belén, que solamente tienen la oportunidad de hacer la entrevista y de poder revisar el aula, preguntarle acerca de cómo es la clase en el aula, coordinen y organicen ustedes, pero tienen que generar esta actitud de charlar, de preguntar, ¿sí? Las veces que sea necesario, estar al tanto, pendiente de los tiempos del otro también. Hay algo que dijo Moni recién que es importante. Recuerden que los profes nos están dejando participar, que ustedes puedan hacer estas prácticas, porque recuerden que la observación, la entrevista son prácticas docentes. Entonces, es importante que ustedes valoren eso también, ¿sí? Y en el caso de que el profesor les diga, no, no voy a tener otro encuentro, ¿sí? Van a tener que tomar la decisión. Y también preguntarle cuándo van a poder acceder a una entrevista. El profesor Roberto sabe que ustedes van a hacer observaciones. Todos los profesores saben que que en la nota misma, si ustedes leen la nota, dice esto de puedan acceder a una observación, una entrevista y que le puedan preguntar. Y hay algo que me llamó la atención también de esto que decía Pablo en el mensaje, cómo saludar, cómo presentarse. Si bien en la nota están sus datos, tiene una gran referencia de lo que van a hacer, cuando nosotros enviamos un mail, no podemos enviarle la nota pelada así, solita, sin decirle en asuntos, poner alumnos de humanidades, algo que los referencie, ¿sí? Imagínense, llega un mail que diga Pablo Ortega y bueno, Pablo Ortega mandó un mail vacío, con un archivo adjunto. Entonces, si ustedes ponen en asunto algo de su nombre, aunque sea algo, en el contenido del texto, explican qué van a hacer, porque yo miraba por ahí algunas profesoras que me mandaban la captura de pantalla de cuando ustedes mandaban los mensajes, me mandaban archivos así. Buen día, profesora, le acercamos esta nota. Buen día, profesor. ¿Sí? Estas cuestiones que también tenemos que pasarla limpio, que por ahí fue error nuestro con que dejamos pasar por alto con la profe de cómo escribir un mail a una institución, a un profesor, ¿sí? Entonces tengan en cuenta estas cuestiones. Y para volver a repetir al grupo del profesor Roberto Besos, de turismo, mándenle un mail y pregúntenle estas cuestiones. Y lean la guía para saber que tienen que hacer una entrevista también para coordinar con él, ¿sí? Profe. Yo antes quería... Bueno, dale, a ver, ¿quién quería hablar? Lo escuchamos primero. Solange, otra vez. Nosotros, ya que no vamos a tener observación para la entrevista, ¿cuánto podemos estar? Nosotros somos 4. Pueden estar los 4, o sea, pueden hablar. Eso me da pie Solange para poder responder. Creo que era Macarena la que estaba hablando de la dificultad. A ver, nosotros ya les dimos la opción a ustedes de que ustedes puedan dividirse, hacer un grupo la entrevista, otro grupo la observación, pueden rotar. Por ejemplo, en el caso del grupo de Luz, que pudo ya tener un acercamiento con la profe Fernández, ahora después tiene otra entrevista, van a observar el aula, pueden ir rotando las acciones. No es necesario que estén todo el grupo en todas las acciones.
pero en el caso de que así lo decidan, pueden estar, o sea, conversan con la profesora y le comentan de que son 4 personas y que las 4 quieren estar presentes, y por lo tanto va a ser una conversación. Pero retomo esto que decía Eric, y traten de trabajar el vínculo con el otro, ¿sí? Que es algo que también nosotros estamos trabajando dentro de lo que es el análisis didáctico. ¿Cómo me vinculo? Otro de los temas que vamos a trabajar, la comunicación, cómo comunico, cómo estoy hablando con el otro. Ese vínculo, esa comunicación son fundamentales, porque también son competencias que vamos trabajando para el futuro profesional. Ustedes van a tener que comunicar cosas a sus estudiantes, van a tener que vincularse con el otro, van a tener que comprender la situación del otro, van a tener que trabajar la empatía con el otro, y son todos aspectos y competencias que tienen que ver con las competencias psicosociales que tiene que tener un profesional en la docencia, en la educación. Y sin esas competencias estamos yendo, sí, ya escucho, estamos yendo por un camino que por ahí nos deja con algunos ruidos, tanto en el vínculo como en la comunicación. Sí, ¿quién dijo, profe? Yo, no solamente, Dale. solamente decirles a los chicos que los invitamos a pensarse ya ustedes y a posicionarse como profesionales en ciencias de la educación. En ese sentido, al presentarse con respeto, con cordialidad, entendiendo que el otro que está delante de ustedes y que va a recibir el mensaje también es un profesional. En cuanto a la división, por ejemplo, que pasa con antropología, como dijo la profe, también ya se habló. En este caso también es una cuestión de ir tomando decisiones y de ir formando también el carácter. ¿Por qué? Porque también se les habló a ustedes que esta es una oportunidad, la verdad es una oportunidad de trabajar con otras asignaturas que no hubo en años anteriores. Entonces, dividirse ustedes en el grupo. Entre ustedes se conocen, saben quién puede trabajar, por ejemplo, quién puede manejar mejor la entrevista, pueden grabar la entrevista, pueden, por ejemplo, en la antropología pueden decir, mi grupo, tal persona representa a mi grupo. Si bien son situaciones que yo entiendo, porque yo también soy estudiante, que muchas veces uno no se quiere perder, pero son las decisiones que uno tiene que ir tomando. Y eso es una cuestión también que va formando al profesional. Y son cuestiones que ya se las vinieron, ya se las anticipó. Y nada, invitarlos a que estas situaciones pasan en la vida del estudiante, pero invitarlos a que inicien el proceso de asumir también el rol del profesional y tampoco esto de indirectamente decirle al otro, acomodate a mis horarios. Eso no podríamos hacerlo. Creo que si los titulares de las otras asignaturas, con todas las cosas que tienen para hacer, están dispuestos a realizar una entrevista y a guiarlos a ustedes, también está por parte de ustedes, digamos, de aceptar y de responder cordialmente hacia eso. Eso nomás, profe. Exacto, Day. Y solo un aporte ahí, vos decías que nos pasa como estudiantes, también nos pasa como profesionales, o sea, uno en la vida profesional también tiene que tomar decisiones, tiene que hacer elecciones y opciones. Y bueno, yo insisto, en este caso nosotros no le solicitamos de que esté el grupo completo en todas las actividades. Así que en el caso de que se dé así como están planteando, pueden ustedes seleccionar o definir quién queda con una actividad y quién queda con otra actividad. Y después se comentan, por eso justamente el intercambio del grupo. Y por eso es un trabajo que cuando lo tienen que plantear solo cuesta mucho, porque es el grupo el que sostiene, ¿sí? Es un trabajo de equipo este. No es un trabajo en solitario de una persona, es un trabajo de equipo. Es más, por ejemplo, en asignaturas
que no les modifica mucho esto de que observe uno, que observen los cuatro, todos los integrantes, ¿sí? Por ejemplo, estuvimos participando de algunos encuentros sincrónicos en lo que, como son aulas masivas, o sea, son clases masivas, que haya 130, no modifica que haya 134. Entonces, si ustedes no charlan y no intercambian, incluso Martín Iturriós me preguntó si podían intercambiarse los WhatsApp para estar un poco más, que sea más rápido. O sea, hay predisposición de los profesores para poder acompañarlos en esto. Entonces, un poco de lo que decía Dai, esto del reconocimiento, de poder hacer las prácticas, hacer este tipo de prácticas. Entonces, tomen esas decisiones y estas competencias, vayan puliéndolas. Si necesitan ayuda también en estos aspectos, profe, ¿cómo puedo resolver esta situación frente a charlar con el profe que queremos estar todos, podemos participar todos, cómo lo hacemos? ¿Sí? Y para eso estamos acompañando con este sistema tutorial que activamos, ¿sí? Entonces, intercambio con nosotros. ¿Sí, María? Por ahí. ¿O Luz? Profe, Sí. sí. Bueno, en nuestro caso, en nuestro grupo, nos tocó la carrera de comunicación social, la materia Teoría de la Comunicación 2. Yo me comuniqué con la profesora Beatriz Castro el lunes y ellos tienen clases sincrónicas que no son obligatorias, solamente los martes. Este martes tenían parcial, según me explicó. El martes que viene es 25 de mayo, por tanto no tienen clase. La próxima clase sería el siguiente martes, ya primero. Entonces, en ese caso, nosotros, yo pensaba escribirle y solicitarle una entrevista a la profesora y demás, y en todo caso consultar si nos pueden matricular al aula o si tienen clases grabadas, ya que no vamos a poder tal vez observar la clase en vivo, digamos, sincrónicamente, por ahí consultar si tienen grabaciones de las clases para poder observar de esa manera también y tener esa mirada. Genial, María. En el caso de ustedes que no van a poder observar en modo sincrónico, primero sería la opción que no habría drama si no tienen la observación, porque bueno, es como decís vos, o sea, se dio el parcial el 25 de mayo. En el caso de que la profesora le facilite la clase grabada, sería conveniente, en ese caso sí, que ustedes puedan ver primero la clase y después hacer la entrevista. Porque entonces ustedes ahí pueden identificar algunas cuestiones que pueden profundizar en la entrevista, ¿sí? Digo, porque ya que la grabación le da la posibilidad de poder mirarlo en cualquier momento, si la profesora le facilita un enlace de alguna clase grabada, sería sumamente importante que lo puedan hacer. Si no lo pueden hacer, no hay problema, pero sería interesante que lo puedan hacer previo a la entrevista. Bien, entonces solicitarle, en caso de que tenga las clases y no las pueda facilitar, ver primero la clase y después la entrevista. Exactamente. Todo, María, en esto de charlar con la profesora Bea, ella nos sugirió estas cuestiones también por las dudas, el tema de los tiempos, porque ellos sabían que ustedes tenían 2 semanas. Ella no tiene ningún problema de matricularlo con el rol de profesor sin permiso de edición, para que ustedes puedan ver cómo es el rol como docente dentro del aula, que puedan ver las clases que ella sube, las actividades, las guías didácticas. Entonces, escríbanle a Bea. Bea también es el mail lo va a contestar rápidamente, así que escríbanle, pídanle, pregúntenle sobre esto, ¿sí? O sea, como dice Moni, antes de acceder a la entrevista, ustedes ya van a poder navegar por el aula. No solo el aula, sino también la clase sincrónica grabada. Luz, me parece que hoy quería hablar. No sé si... Sí, era en realidad después no sé si se me escucha. ¿Se te escucha, Luz? Bien, perfecto. No sé si se escucha, ¿me pueden confirmar?
Sí, te escuchamos, Luz. No, era Sí, algo Luz, que se no escucha. comenté porque justo habló. Ah, bien, llega tarde, parece la información. Bueno, no, que después ya no comenté cómo habló María y se fue para el otro lado de la conversación. Era un poco más aportar a lo que estaba diciendo Dayana respecto al compromiso, que bueno, yo lo veo más como una oportunidad y una responsabilidad de nuestro propio aprendizaje, de nuestra formación. Entonces creo que estas oportunidades de observación o de la entrevista, hay que tratar de verlas por ese lado. Era nada más aportar a lo que venía, a lo que estaba comentando Dayana. Gracias, Luz, porque me da pie a decir que, bueno, tal cual lo veníamos diciendo, nosotros ustedes en el segundo año ya hicieron, creo que en el primero, en algún momento, con alguna materia, pero en el segundo, desde didáctica, ya tuvieron la posibilidad de hacer algún tipo de de trabajo, ya sea de entrevista o de alguna observación de más. Nosotros quisimos conservar esta línea de trabajo en el tercer año, de observar una clase, pensando también en que cuando ustedes el año que viene tengan que ir a las prácticas, no sea algo totalmente disruptivo, sino algo que les permita a ustedes en este momento adquirir herramientas para poder hacer un análisis didáctico de la clase de otro, para después poder trabajar sobre el análisis didáctico de su propia clase, ¿no? O sea, después ustedes van a trabajar sobre la reflexión sobre la práctica o en y sobre la práctica. Y eso, acá estamos anticipándonos algunas pequeñas herramientas para poder continuar con eso otro. Entonces es sumamente importante en este sentido de que vean la secuencia en la formación de ustedes y cómo se van tejiendo diferentes rulos, ¿no? Van interactuando y se va complejizando ese proceso de práctica. Desde este lugar es que queremos trabajar fuertemente y nos decidimos este año a sí o sí sacar esta posibilidad y bueno, es una oportunidad, como decía Dayana, que otros años no la tuvieron, entonces es importante que ustedes la puedan trabajar desde ahí. Bueno, además de que por ahí alguno pueda ir comentando alguna otra cuestión, nos interesaría principalmente en los que ya pudieron tener algún tipo de acercamiento, ir pensando, a ver, desde las lecturas que nosotros ya tuvimos, llámese todo lo que es el eje 1, la parte del eje 2 que vamos trabajando con Rowell, Jackson, todo lo que tiene que ver con las configuraciones didácticas, con el contenido, con estrategia, con todo lo que estuvimos viendo la semana pasada. A ver, ¿hay algún tipo de relación que ustedes puedan hacer entre esta cuestión de empiria y teoría o práctica y teoría? A ver, alguno que haya podido ir identificando, esto es cuando, o esto podríamos aportar desde, porque me imagino que están leyendo paralelamente el material que tienen en el aula, ¿verdad? ¿Qué contenido vieron? ¿Qué contenido pudieron visualizar? Para los que participaron, sean de la visualización de las aulas, de encuentros sincrónicos, de pequeñas aproximaciones, ¿cuáles son esos? Creo que encima en el encuentro pasado nuestro trabajamos el tema de los contenidos, entonces, bueno, ¿qué contenidos? Por ejemplo, si profundizan más aspectos profesionales, algunos más disciplinares, no sé, ¿qué aproximación, algún comentario? Porque ese es el trabajo que viene después, ¿sí? Poder hacer una lectura de la información de terreno que ustedes tienen con los anteojos que nos vamos poniendo de los distintos autores que estamos trabajando. ¿Qué cotidianeidad vieron en el relato de los profesores, en esas entrevistas? Profe, buenas A ver, tardes. Milagros, dale, te escuchamos. Ustedes hablaron al principio y bueno, más que nada es como que profundizamos lo que nos contó la licenciada en criminalística, cómo ella está evaluando ahora
en estos tiempos de virtualidad. Uno de los textos principalmente habla sobre la escuela cotidiana. Y bueno, esa cotidianidad nosotros ahora lo ensamblamos lo cotidiano ya respecto a toda esta virtualidad, y más que los profesores tienen que estar cambiando constantemente planes de estudio, forma de evaluar. Y lo que también profundizamos mucho fue lo que nos contó esta criminalística, justamente cómo sus trabajos de campo son todo preparar casos y esas cosas. Cómo eso, eso de preparar casos les ayuda a veces a los mismos estudiantes, ellos que tienen más trabajo de campo puro, sería más investigación, y cómo eso también se ve reflejado en lo que estamos haciendo nosotros ahora en nuestra carrera como docentes. Por ejemplo, a nosotros, este trabajo generalmente nos conmovió mucho también, porque no es como el caso cuando un docente, un profesor realiza una entrevista a otros docentes y nosotros tenemos que acumular datos. Nosotros, por ejemplo, acá preparamos tal manera nos organizamos con las lecturas y todo eso, y bueno, y preparamos nuestras entrevistas, qué ejes centrales vamos a tocar con los profesores, y bueno, y acá también nos ayudó a trabajar mucho qué ejes principales íbamos a tomar, porque como la ciencia criminalística tiene muchos otros objetos de estudios distintos al nuestro, que creo que como muchos son las ciencias sociales lo que se relaciona. O sea que también hoy la misma licenciada nos contaba que era abogada y cómo ella también relacionaba todo el tema de las ciencias sociales y todo eso. Y bueno, y esas fueron una de las cuestiones que nosotras más profundizamos también. Milagros. Ahí lo importante sería que comiencen a preguntarse en esta, ya te doy, Dulce, vos levantaste la mano, ya te doy la palabra. Que ustedes comiencen a preguntarse cuando hablaba de la cotidianeidad, bueno, a ver, ¿qué componentes cambiaron esa cotidianeidad? Ustedes hablan de la evaluación. Bueno, ¿desde dónde me estoy parando en la evaluación? Ustedes hablaban de la preparación de los casos. ¿Qué significa eso en nuestro aporte teórico? ¿Preparar un caso sería parte de una planificación? ¿Serían esas decisiones previas que estoy tomando, que hablábamos la vez pasada, cuando decíamos la planificación como un encuadre? El caso, trabajar con caso, ¿es parte de alguna estrategia? Fíjense Sanjurjo cuando habla también de las formas básicas de enseñanza. ¿Sí? A ver, ¿desde dónde estoy trabajando? Estoy trabajando desde un lugar, o si vamos a lo que son las configuraciones didácticas, una configuración lineal o una configuración no lineal. Les dejo como inquietudes o preguntas como para ir pensando nada más, ¿sí? Claro, es que justamente esta evaluación de preparación de caso es una estrategia que la misma licenciada nos estaba contando, porque nosotros nos centramos más en preguntas centrales sobre su práctica, en qué cambiaron sus prácticas, su forma de evaluar. No es que le hicimos preguntas tan profundas como hacíamos anteriormente sobre las herramientas de trabajo, comenzando en la plataforma virtual, nos centramos más en su práctica, en su teoría, y ahí la misma profesora iba fluyendo, y en base a toda esa evaluación que iba contando y todo eso que forma también parte del plan de estudio que lo van reformulando, bueno, y ahí fluye la conversación de los profes, y ahí, bueno, ahí también van entrando herramientas de trabajo, estrategia, esto que hoy contaba mi compañera más al principio sobre las revista que armó esa misma licenciada, cómo se organizan en su cátedra. Por eso justamente, primero que te consulto, ¿habla de cambio de plan de estudio o cambio de programa? Hay una diferencia ahí. Esa primera pregunta. Y la segunda es que a esto que vos estás relatando, intentes ponerle algún tipo de lectura teórica, a ver, ¿qué aportes teóricos o qué anteojos te podés poner desde los autores que estamos trabajando para poder hacer algún tipo de análisis o de interpretación de eso que estás relatando? ¿Sí? O sea, hay mucho ahí para trabajar. Cuando digo mucho, tenés mucho material ahí para poder trabajar. La cuestión es ver de estos autores que estamos trabajando,
quiénes a mí me permitirían pensar o aportar a esa situación. Y te dejo la inquietud de si es lo que están cambiando constantemente, es el plan de estudio o es el programa de la asignatura. Queda como una pregunta. Bien, Dulce, te escuchamos. Sí, profe, bueno, más que nada también para comentar, a nosotros nos tocó el profe de trabajar junto con el profe Jorge González, que es profesor de Matemática 1 del Instituto de Criminalística. Nosotros ya tuvimos un primer contacto con él y bueno, y ahora nos quedó que nos pase el horario de clase y bueno, y coordinar una entrevista. Y sobre todo, bueno, yo también lo asociaba mucho con los contenidos, ¿no? Y la forma de enseñar, porque es matemáticas, él le enseña matemáticas 1. Y como también esta matemática 1 tiene que ser reconfigurada, hay quienes son sus destinatarios que en verdad no son próximos profesores de matemática y tampoco ni siquiera de la facultad exacta, sino que, bueno, el Instituto Criminalística y como también su propia enseñanza, como vimos la clase pasada, estos contenidos tienen que ser configurados para el porqué, el fundamento de por qué la matemática tiene que estar en el fundamento de, bueno, para un futuro licenciado configurar sus contenidos, reconfigurar los contenidos a base de cuáles son los destinatarios de futuros egresados que no son de matemáticas ni profesores, sino que son de criminalística, de otra carrera y distinta, ¿no? ¿Y para qué sirve la matemática en esa profesión? ¿No? ¿Qué es lo que estás diciendo vos? Tener en cuenta el perfil, el destinatario. Bien, bien, bien. Esa es la lectura que estamos pidiendo, un poquito comenzar con esa práctica y cómo ese mismo discurso de un profesor me va dando la posibilidad de traer algún aporte teórico para poder hacer algún tipo de interpretación, ¿no? O de relación. En principio, aunque sea una relación, y después vemos lo demás. Profe. Sí, sí, Lara. No sé si era didáctica 1, didáctica 2, donde lo toma Alicia Camillón y sobre los objetivos, digamos, puede ser, que también es un poco haciendo relación a lo que nuestra entrevistada hizo, el objetivo de poder identificar, más allá de lo teórico, también con lo contextual y lo práctico. No sé si era en esta materia, pero Alicia Camilloni también lo tomamos para hacer un poco alusión a los autores. Bien, sí, no hay problema, porque Sí. ustedes ya saben que lo que nosotros trabajamos en Didáctica 2 es una mirada más específica de lo que se trabajó en Didáctica 1, pensando en la clase, en estas situaciones particulares. Bien, está. ¿Quién más? A ver, ¿algún otro tipo de relación que puedan hacer? Profe. Y Pablo. Yo, por ejemplo, le tuve que hacer un relevamiento a uno de mis compañeros que estaba observando el lunes. Estuve media horita en la clase de la profesora Viviana, que era profesora de Medicina 3. Y lo que pude ver, más que nada, lo pude asociar a lo que habla Jackson, el tema de lo rutinario y lo reflexivo, por ejemplo. Si bien no era una cuestión, esa clase, ese poco tiempo de clase que vi, no fue una cuestión tan rutinaria, sino un torno un poco más reflexivo, tanto entre los profesores como los alumnos, ese interjuego que hubo, dado que, retomando un poco también lo que vimos de Didáctica 1, hablando de las estrategias de enseñanza, el tema del ABP que usaban mucho y el tema de las analogías. Obviamente, siendo una clase de medicina, como que era menester utilizar esos tipos de estrategia, digamos, a la hora de efectuar la clase. Motivo por el cual también íbamos a tener un tópico de esa en la entrevista que vamos a realizar en esta semana. Y eso es lo que pude relacionar más que nada por el hecho del campo reflexivo que hubo, tanto entre los mismos profesores que se corregían, se hablaban, se confrontaban para ver qué tipo de diagnóstico podía ser más propicio para ese paciente con el que estaban trabajando, los alumnos mismos, ese interjuego que hubo, ese momento es lo que más me llamó la atención y eso es lo que pudimos rescatar.
También el tema de la observación, qué punto pude centrarme en la observación, no una observación macro, sino lo que más me llamó la atención de esa observación fue eso, el método que usaban para la enseñanza. Bien, ahí estamos metiéndonos un poquito más en lo que es el análisis que vamos a ir realizando. Bien, gracias. ¿Alguien más que quiera aportar? Que pueda. Una cuestión, no sé si coordinaron Pablo con Viviana, que las clases de aula invertida son los lunes y los miércoles, los lunes y los viernes. Entonces ustedes pueden participar este viernes, cosa de que si vos no estuviste en la clase o alguna compañera o un compañero no estuvo en la clase del lunes, pueda participar de aula invertida el día viernes, ¿sí? Entonces creo que es el mismo ID, o lo preguntamos a la doctora Navarro y ustedes pueden ingresar, ¿sí? Sí, profe, eso lo vamos a discutir ahora internamente en el grupo y vamos a ver cómo nos distribuimos. Porque también tenemos el tema de la charla el viernes y vemos cómo sorteamos. Pero lo bueno que tenemos es que establecimos un contacto con la profesora, así que cualquier cosa nos manejamos por mail y sorteamos eso. Muchísimas gracias por lo que nos dijo. Genial, genial. Bien, esa es otra competencia que estamos queriendo generar un poquito en ustedes, la cuestión de la autonomía y la autogestión, ¿sí? Como profesionales también tenemos que tener eso, es otra competencia psicosocial que nos posibilita poder ver qué decisiones tomamos, cuáles son las más convenientes y también hacernos cargo de esas decisiones, ¿no? Consecuencias positivas o negativas, pero nos hacemos cargo. Y también tomar la iniciativa de, por ejemplo, como le dijiste recién a la profe Eri, bueno, ya estamos en contacto, ya nos vamos a comunicar, ya vamos. Eso tiene que ver con la autogestión, porque nosotros vamos a ser profesionales, y como profesionales no podemos estar esperando de que vengan y nos golpeen la puerta de la casa constantemente para decirnos qué hacer, cómo hacer y demás. Tiene que ver con esto, ¿no? Y eso lo vamos formando en este proceso también. Aparte, disculpe, profe, también es una cuestión de necesidad el hecho de formar por lo menos un estar en contacto con la otra profesora por el hecho de que nosotros no sabemos cuáles son sus tiempos, cómo se maneja su modo de autogestión propia en sí mismo, entonces estaría bueno por lo menos desde el contacto de Messenger o de email decir, bueno, profe, mire, nosotros somos de tal asignatura de la Facultad de Humanidades, quisiéramos hablar con usted de tal cosa, y ahí empezar a hablar. Ahora, por ejemplo, le mandamos un mail diciendo, bueno, completamos la primera parte, que es la observación, ahora estamos queriendo concretar la entrevista, pero de una manera más formal, obviamente, pero ese tipo de contacto como que lo vimos como una cuestión más de necesidad que de simple gusto por el hecho de también de la virtualidad con la que estamos atravesados. Buenísimo. Le pregunto, hoy que me hizo acordar Pablo, el otro grupo que tenía, el otro taller de Viviana Navarro de razonamiento clínico, ¿está acá? Porque no recibí respuesta de ellos en el aula. ¿Podrían comentarme si hay alguien del grupo que les enviamos, que yo les envié el mail el sábado? El grupo Sinergias. ¿Hay alguien acá del grupo Sinergias? No sabemos si siguen, si abandonaron, porque sabemos que en el parcial no estuvieron participando, pero nos interesa que se comuniquen, se contacten, si ustedes saben, si hay alguien acá del grupo ese, si puede contactarse conmigo, porque hoy era el encuentro, el taller de razonamiento clínico, y no recibimos respuesta del grupo. Así que si se contacta luego de la clase preferentemente, porque tenemos que coordinar eso. Por ahí dejaron la materia y no nos avisaron, pero por ahí nos pueden mandar un mail diciendo, profe, dejamos didáctica y bueno, así le avisamos también a la doctora Navarro que no participarán. Bien. Por ahí, Libera. sí, tomando lo que dijo Pablo, venía pensando, digamos, en lo que venimos charlando,
que estaban hablando de la cotidianidad en el aula, creo que fue Dulce también que estuvo tomando el tema. Esta es el aula de hoy, digamos, así que también nosotros nos tenemos que ir adaptando a las situaciones que van. Y hablando de la autogestión y pensándonos como profesionales, pensaba también en qué importante es un rol que quizás uno no lo toma en cuenta y que la verdad el año pasado me parece que salió como muy a la luz con esta situación virtual, que es el ser tutor. Nosotros somos tutores en este caso, digamos, para esta actividad particular que nos apremia en 2 semanas. O sea, son 2 semanas que nos exigen, esto que decía Pablo, la necesidad. Son 2 semanas para las que nos venimos preparando y con la que después vamos a trabajar como material de insumo de su formación. En estas 2 semanas tienen sus tutores. Nosotras les escribimos, digamos, somos un equipo de todas mujeres, les escribimos y también esperamos como una respuesta. Hay grupos que, en el caso particular, un solo grupo se comunicó conmigo y yo le contesté a los 3 minutos, digamos, porque sé que estas 2 semanas es como el lugar que uno elige tomar. Por ahí estas dudas que aparecen, traten de hacérnoslas saber porque no las podemos solucionar cuando la clase por ahí ya pasó, la situación ya sucedió. Esta es nuestra función ahora. Es como nuestro trabajo puntual 2 semanas va a ser poder acompañarlos, más que los que lo acompañaríamos normalmente en otros días que nuestro compromiso es el encuentro sincrónico y las actividades del aula. O sea, también es una forma de decirles, úsennos, porque esa es nuestra función, aprovechen la disponibilidad y piensen también en que estos son los modos nuevos de comunicación, los recursos, el tema de lo virtual, cuándo uno responde, cuándo no se responde. Uno puede escribir, o ya lo decía Moni, la respuesta va a llegar cuando el otro esté disponible. Pero, bueno, justo Pablo también lo dijo, ellos ya escribieron. Ahora toca esperar la respuesta, pero su parte ya estuvo hecha. Ellos escribieron. Por ahí también los que hacen preguntas a través del foro de cuestionamientos, digamos, que tenemos nosotros, el foro de preguntas, revisen las respuestas, porque estamos respondiendo en el día. Por ahí también esas son las formas de comunicarse. También miren su mensajería interna, porque los mensajes les llegan a todos. Les estamos mandando a todos los miembros de los grupos y al no haber respuesta del otro lado no sabemos si no reciben, no pueden ingresar al aula y no los podemos ayudar. O sea, también como que nos preocupa esto de saber de por dónde van, porque no hay situaciones que no vamos a poder salvar y tiene que ver con lo que uno prioriza, porque esto también es una prioridad. O sea, ordenen las prioridades con las actividades. Yo les diría, son 2 semanas de una práctica que no se repite siempre y no sabemos si va a volver a pasar. Nosotros, por lo menos hasta los cursados anteriores, incluyendo el año pasado, esta posibilidad de incursionar en disciplinas totalmente distintas, que nos mueven un montón, porque este es nuestro campo, esta es nuestra investigación, así como el criminalista trabaja con los casos y todo lo que decían, este es nuestro trabajo. O sea, este es nuestro material, nuestro insumo es esto. Por ahí como es una invitación también y pensar que lo aprovechen realmente, porque no sabemos si va a volver a pasar y bueno, les tocó a ustedes. Gracias, Vero. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra inquietud? Y adhiero totalmente a las palabras de Vero, así que no es necesario agregar mucho más. ¿Algún otro aporte? Bueno, entonces, si no hay más... Profe. ¿Sí? ¿Quién dijo, profe? ¿Cómo está? Julio, dale. Julio. Bueno, yo comentar un poco que usted nos decía ahí relacionado un poco con la teoría, ¿no? Lo que fuimos observando y viendo en las clases. Y bueno, nosotros ayer, mi grupo habló hoy más temprano, yo todavía no podía entrar. Observamos la clase del profesor Martín, la verdad que estuvo muy buena. Y bueno, nosotros por ahí hicimos hincapié en la participación de los estudiantes, digamos, y cómo lo maneja la clase él, y lo relacionamos un poco con lo que habla Rodwell, de la forma de participación y de las estructuras de participación, y de cómo es el docente el que guía, el que va permitiendo, el que va dando espacio
a que los estudiantes participen. Y bueno, él acá también habla de una relación asimétrica, pero lo que nosotros por ahí veíamos con los estudiantes es que entre ellos como que se iban contestando las dudas y el docente iba dando espacio a eso, digamos. Entonces por ahí nos llamó mucho la atención ese aspecto que por ahí no vemos en nuestras clases o no estamos acostumbrados, digamos. Entonces, por ahí fue la cosa, digamos. Eso era para agregar. Genial, Julio. Gracias por traer esa lectura que hiciste, y te sugiero o te aporto de que ahora cuando trabajemos la cuestión de la comunicación en la dimensión psicosocial, vas a poder tener más aportes teóricos para poder profundizar esa lectura que estás haciendo. Con esa misma situación, con ese mismo contenido de la praxis, vas a poder tener más aportes teóricos a partir de la lectura del trabajo de comunicación, ¿sí? Cuando trabajemos la cuestión de la comunicación en el aula. Genial, muchas gracias. No, de nada, profe. Sí, Luz. No, con lo que estaban hablando, pero me quedé pensando un poco en la organización respecto a los tutores, perdón, a los profesores con los cuales nos tenemos que comunicar. Como que con mi grupo saltó esta posibilidad y esta idea y quería consultar si era posible. Bueno, mientras escuchábamos y demás, estamos hablando con esto de organizar. Sí, le podemos sugerir al profesor hacer como un meet un ratito antes de la clase, supongamos que nos dice que sí, que podemos hacer la observación, esto es una suposición, ¿no? Que podemos hacer la suposición un viernes. Si podemos hacer antes un meet, plantearle esto como cosa de comentarle un poco lo que queremos hacer, lo que es el trabajo que tenemos asignado, si bien usted ya nos avisó que están informados, como para tener un acercamiento antes de iniciar, nomás como meternos así de la nada, digamos, como de invadir el espacio, como poder tener una aproximación con ellos, como una reunión antes. Sí, perfectamente, si el profesor está disponible y si no es justo antes del encuentro sincrónico, por ahí les dice, bueno, lo hacemos la tarde anterior o lo que fuese, sí, perfectamente. Es totalmente viable y es interesante la inquietud y la posibilidad que están mostrando. Bien. ¿Qué profe? Luz, ¿qué profe era? ¿Qué profe era? Es el profe, ay, se me fue, dame un segundito, ahí se le dio porque es una profesora, pero el que me respondió el correo es otro profesor, ahí ya le digo. ¿Gastón? Esteban Ramírez. Ah, Esteban Ramírez con Licia Ayala, sí. Creo que hay... Bueno, Vero también es parte de esta asignatura. Sí, o sea, ella es profesora auxiliar de la materia de la Facultad de Ciencias Exactas. Entonces, sí queremos que ustedes, por una cuestión de implicancia, trabajen con la profesora Lizzy y con el profesor Esteban para poder, porque también podrían participar de otras asignaturas donde nosotras estamos, pero para que ustedes generen el vínculo de manera más autónoma, ¿sí? Pero creo que incluso hay un grupo que logró esto que están planteando ustedes, Luz. Pasa por la disponibilidad del profesor, pero no me estoy acordando el nombre del grupo, que están trabajando en otra unidad académica y tuvieron este encuentro previo y hasta un posterior. Depende de la disponibilidad siempre. Claro. Pero si ustedes se lo plantean, pensando en Lizzy y en Esteban, no creo que tengan mayores inconvenientes con eso. Sí, que le digan que no. Pero plantéenselo, digamos, con tiempo y ellos les van a responder. Perfecto, sí, todo lo que a ustedes les aporte y les haya despertado el encuentro de hoy, bienvenido sea. Insisto en esto, la cuestión de la autogestión y el poder ustedes mismos tomar ciertas decisiones que estén dentro del encuadre que nosotros les solicitamos, ¿sí? Así que no hay ningún problema. Y de cualquier modo, insisto en una cosa que dijo hoy Verónica, Vero, me salió todo el nombre, que recuerden que que cada uno de ustedes tiene, nosotras nos dividimos
como para estar a cargo a cada uno de los grupos, tiene tutoras asignadas que nos distribuimos y nos organizamos de ese modo. Por lo tanto, consúltennos, envíennos mensajes, no hay ningún problema, que vamos a estar respondiendo a la brevedad posible, ¿sí? Así que no se queden con las dudas, porque tampoco las dudas o las inquietudes van a ser comunes a todos los grupos. Cada grupo va a tener alguna cuestión en particular de acuerdo a las características de los equipos docentes con los que están trabajando. Pero también les queremos informar que nosotras estamos constantemente comunicadas. Por lo tanto, lo que pregunten ustedes va a ser en acuerdo con todo el equipo. Así que en ese sentido les pedimos por favor que estén constantemente comunicadas con nosotras, con las tutoras que cada uno tiene, ¿sí? Y ya tienen ustedes ese listado en el aula también. Sí, Dai. Profe, y decirles que no tengan miedo a preguntar, no tengan miedo de tomar decisiones. Eso es parte de la formación, son situaciones, son momentos que son parte de la formación, así que quítense el miedo, toda inseguridad que puedan tener también de hablar con nosotras, porque como dijo Vero, para eso estamos, para acompañarlos, para guiarlos, para tratar de sacar la mayor cantidad de dudas y acompañarlos en el proceso. Pero recuerden que es una cuestión de acompañarlos, así que también depende por parte de ustedes tomar ciertas decisiones y acudir y entablar la relación con los profesores. Bien. Y recupero algo que no sé quién dijo en el transcurso del encuentro de hoy, que esto es práctica, o sea, ustedes están realizando una práctica como futuros docentes, ¿sí? Una práctica particular con determinadas características, pero es práctica, ¿sí? Práctica de observación, práctica de entrevista, práctica de análisis, todo forma parte del proceso de formación de ustedes. Bien, estamos entonces con Profe. Sí, Solange. Disculpe, ¿nos puede contactar con la coordinadora Nali? Bien. No sé si está acá ella. No sé si está conectada, me parece que recién Ahí sí, creo que entró, yo vi el ¿Entró de nombre. nuevo? Acá Nay. está, sí está Nay. Sí, sí. Nay está, pero no sé si puede abrir el micrófono. Acá la estoy viendo, pero no sé si... Sí, profe, estoy que Está entro y Nay. salgo porque estoy sin luz acá en San Roque. Bueno, el grupo de Solange quiere comunicarse con vos, así que sí. Solange, por el aula virtual. Justamente eso le queríamos avisar de que el aula virtual no están dando bien y queremos su correo para comunicarse. Dale, ahí te dejo por el chat. Dale. Cualquier No cosa está funcionando, no hay todavía correo. Sí. Cualquier cosa pueden mandar también el correo de la materia, ¿sí? Porque nos están dando la aula virtual. Entonces, manéjense con el correo de la asignatura o cualquiera de nosotras. Chicas, podemos escribir el correo por las dudas, porque la UNE virtual esta semana anduvo bastante... No, pero además desde hoy yo estoy mirando y todavía no activa el aula. Sigue sin estar activa. ¿Vos escribís? ¿Quién escribió el correo nuestro? Alguien está escribiendo, por eso no lo quiero hacer de nuevo. Dai parece que está escribiendo. Dai está escribiendo. No estaba. Ahí le escribo. Bueno. Bueno, estamos entonces, de igual modo el correo nuestro de la materia lo tienen todos, así que siempre nos están llegando mensajes. Nos estamos viendo entonces el próximo miércoles, ¿sí? También con procesos más avanzados de lectura y de trabajo en terreno, ¿sí? Y vamos a continuar trabajando de este modo como para poder ver cómo vamos articulando ese trabajo en terreno con los procesos de lectura que cada uno de ustedes está realizando, ¿sí? Bueno, y si hay alguien del grupo Sinergia, vuelve a repetir, Eric. Está.
Bueno, gente, entonces, nos estamos viendo. Miren que corto la grabación. Profe, yo tenía una consulta. Sí. Después de